hablaros hoy de un tema que me parece trascendente para la búsqueda interior sobre todas las cosas. Me refiero a la búsqueda de la felicidad y lo he planteado desde una perspectiva, digamos, histórica, pensando de Aristóteles a Borges, por jugar con la filosofía y con la literatura. Para comenzar, cabría señalar que según la Real Academia Española de la Lengua, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. De esta manera podríamos conceptualizar a la felicidad como un estado de satisfacción plena, en donde hay que buscar las profundas implicaciones que pueda tener este estado de satisfacción también desde un punto de vista práctico. Porque la felicidad es por una parte un estado subjetivo, cada ser humano experimenta la felicidad de una manera distinta. No obstante, la felicidad puede ser provocada por distintos efectos exógenos a los seres humanos, dependiendo del significado que para ser cada persona puedan tener estos efectos. Pero para que la felicidad tenga un efecto duradero, realmente no debería depender de elementos extraños, de elementos ajenos. La búsqueda de la felicidad debería estar en el interior de cada ser humano, y es cada ser humano el que, trabajando cotidianamente en esa elaboración y en esa búsqueda de la felicidad, pueda allanar el camino para que la misma, una vez que se sienta como tal, pueda permanecer y no dependa de las circunstancias que rodean a un ser humano, sino más bien de lo que hay en el interior de cada ser humano. Yo os decía que quería hablar empezando por Aristóteles y terminando por Borges. Pues Aristóteles le asigna gran importancia, pero la basa en temas éticos. Para alcanzar la felicidad hay que trabajar el nivel de la ética, y a tal punto que nos ha legado 3 libros importantes basados en ética, como la Ética Eudemia, la Ética Nicomaquea o la Gran Ética, en donde junto a estas obras hay otro trabajo también importante sobre las ideas de las virtudes y los vicios, porque en definitiva es eudaimonía lo que se intenta alcanzar, una felicidad estable. Y de alguna forma, en la Gran Ética, que parece tener su origen aproximadamente en el siglo III antes de nuestra era, concilia, y esto es interesante, concilia las corrientes de pensamiento platónicas, en donde él en su tiempo, Aristóteles, fue uno de los discípulos de la Academia Platónica antes de fundar el Liceo. Recordamos, por tanto, y tengamos en cuenta que dentro de los calificativos de ética podemos determinar lo que se llama en Aristóteles la ética de los bienes, porque tiene un fin eudaimonista y una ética que se refleje en los comportamientos de los seres humanos. Por eso, de alguna manera, el bien supremo que todo ser humano quiere alcanzar sería la felicidad, pero una felicidad determinada por la ética, una felicidad eudaimónica, una felicidad ética y estética. Una vez que Aristóteles deja establecido que todos los seres humanos se proponen a alcanzar la felicidad, se dedica en estas 3 obras que comento a indagar en qué consiste la búsqueda de la felicidad y el encuentro con la misma. Y además de buscar y analizar pensadores anteriores que le han precedido,
realiza un examen minucioso de lo que sería su propia tesis para alcanzar la felicidad, que está muy relacionada con también la posesión de la sabiduría y, en definitiva, de una vida virtuosa, porque él apunta que hay muchos seres humanos que pueden buscar la felicidad en el honor, pero el honor depende no solamente del que lo recibe, sino también del que lo da. Lo mismo que con la gloria. La gloria no depende de uno, porque es falsa, porque de alguna manera está condicionada por lo que otros piensen de nosotros. También se refiere a que la felicidad puede estar relacionada con las riquezas, pero las riquezas van y vienen, y por lo tanto, no solamente cuando hay riquezas los que las poseen, dice Aristóteles, quieren tener más de riquezas, hay una ibris en esa búsqueda de riquezas, pero al final las riquezas también son pasajeras. Para otros sería la posesión del poder, porque en definitiva en el poder se huye de la servidumbre, pero el poder tampoco es perfecto y es incapaz, dice Aristóteles, de ahuyentar la angustia de las preocupaciones o de evitar, como él dice, los aguijones del miedo. Y además, por otra parte, el poder puede servir para el bien, pero también para el mal. Y por consiguiente, la felicidad se aleja en el uso del mal y por tanto también se aleja de la virtud. Esto es algo transitorio, no permanente. Por lo tanto, cabe que nos preguntemos también de la mano de Aristóteles en qué consiste la felicidad. Habría que decir que la felicidad es un bien fundamental en donde todo ser humano trata de alcanzar. Aquello que de alguna manera debe convertirse para Aristóteles en algo autosuficiente, porque al final debe bastarse a sí mismo. Es lo que decíamos hace un momento al referirnos al poder, a la gloria, a los honores, vacuos y pasajeros, al dinero, pasajero y vacuo también, porque no son autosuficientes. Por tanto, la felicidad habría que buscarla y encontrarla en la sabiduría, en el conocimiento, pero sobre todo en una vida ética. Ética en la cual el ser humano se sienta libre dentro de sí mismo y frente a los demás. Como bien nos señala Aristóteles en la Ética Nicómaco, los seres humanos buscan la felicidad y buscan cómo alcanzarla. Y en ese sentido, el maestro del Liceo nos ilustra con un acertado engarce de los pasos necesarios para alcanzar el verdadero encastre de la felicidad. Y dice, si todo arte busca el bien, así por un médico buscará la salud, un marino que construye naves buscará la mejor nave, el estratego buscará la victoria, pero curiosamente, de todos los bienes perseguidos, insiste el maestro, el más buscado por el ser humano y sobre el que reina un acuerdo unánime, aunque mucho se discute sobre su esencia, también hay que decirlo, es aquel al que los espíritus más selectos, cito a Aristóteles, llaman la felicidad y la identifican, he aquí la clave, con el vivir bien y obrar bien para ser feliz. En este sentido, el filósofo agrega que la verdadera esencia de la felicidad es la posesión de la sabiduría. No obstante,
de alguna manera, en la búsqueda de esta sabiduría, hay que buscar también el que la misma nos permita bastarnos a nosotros mismos y no dependiendo, vuelvo a insistir, como decía antes, del entorno. De esta manera, la felicidad debería consistir en la actividad de la parte mejor del ser humano. ¿Y cuál es la parte mejor del ser humano? Aquella que utiliza la razón, pero al modelo kantiano, la razón pura, no la razón solamente práctica, la razón pura, la que está relacionada con la buena voluntad, como diría Kant, y si me permitís el excurso, saliéndome de Aristóteles. Por lo cual, volviendo a Aristóteles, el acto de todo ser humano de bien es hacer todo ello bien y bellamente según la perfección que le es propia y a partir de una actividad del alma en consorcio con su principio racional. Por tanto, la felicidad deberá ser una actividad virtuosa y habitual, ya que los actos virtuosos son los más valiosos y son los duraderos, que es sobre lo que insistía yo al comienzo de esta intervención. Duraderos, no pasajeros, no etéreos, permanentes, aquellos que llevan al ser humano hacia una vida dichosa a través de una conducta recta. A lo que agrega Aristóteles, y cito en el libro 10 de la Ética Nicomaquea, y lo cito, que si la felicidad es la actividad conforme a la virtud, es razonable pensar que ha de serlo conforme a la virtud más alta, la cual será la virtud de la parte mejor del ser humano. ¿Y cuál será? Es aquella que se deriva de la actividad contemplativa de la inteligencia, aquella que se deriva de la actividad contemplativa de la inteligencia. Por tanto, la felicidad consistiría en la actividad de la inteligencia según la virtud que le es propia. La actividad de la inteligencia según la virtud que le es propia. Con todo ello, quiero señalar que en estos tiempos convulsos en los cuales nos ha tocado vivir, el acercamiento a la práctica de valores éticos permanentes no solo nos acerca a la felicidad, sino que también está sirviendo de ejemplo y acicate a toda la sociedad de nuestro entorno. Por lo cual podemos hablar, sin tapujos, del desafío de los valores éticos en un mundo globalizado. Globalizado y cambiante, en donde a partir de nuestro esfuerzo personal por alcanzar el ejercicio de estos valores inmutables en la condición humana, podemos abrazar al resto de nuestros congéneres en un abrazo de sentido fraternal, como el que nos recuerda el filósofo Emmanuel Levinas cuando dice: yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. En definitiva, la conclusión de lo que Aristóteles nos plantea es que somos dueños, somos los dueños y los artífices de nuestra propia felicidad. Recordemos al estoico Marco Aurelio cuando dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Es interesante porque aquí nos está recordando que según lo que pensemos,
con lo que alimentemos nuestra mente, podremos ser felices o infelices. Y cuando analizamos el día completo de nuestra vida, nos podemos dar cuenta hasta qué punto estamos pensando o divagando en cosas que no nos pueden llevar a la felicidad. Por tanto, si la felicidad depende de la calidad de nuestros pensamientos, la calidad de lo que piensas determina también la calidad de nuestra vida. La calidad de lo que pensamos ejerce influencia en los actos, en nuestra propia vida, en los actos vitales. La mayoría de los seres humanos divagan mentalmente. Y esto lo podemos observar en la utilización de las redes sociales, de la internet, de la publicidad, de los efectos exógenos sobre nuestro propio comportamiento que nos están permanentemente distrayendo. Y esto no ocurre solo un día, se repite permanentemente a lo largo de nuestra vida. Y por tanto, las emociones que vamos viviendo nos llevan a pensamientos y a experiencias emotivas que nos alejan del estado de permanencia, de estabilidad, de equilibrio sobre nosotros mismos. Y en este sentido viene a cuento, si me permitís también, una vieja leyenda cherokee, muy conocida, pero que viene a cuento ahora, la de los dos lobos. Cuando una mañana un viejo cherokee se encuentra con su nieto y le cuenta que la vida es una batalla que ocurre en el interior de los seres humanos. Y le dice al nieto, es una batalla entre dos lobos que todos llevamos dentro. Hay un lobo malvado, que es el lobo de la ira, de la envidia, de los celos, de la tristeza, de la avaricia, de el pesar, de la arrogancia, del resentimiento, de la soberbia, de las mentiras, del falso orgullo, del ego exacerbado. Y otro lobo, el lobo bueno, representa la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, el inegoísmo, la bondad, la amistad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la compasión. Y esta batalla entre estos dos lobos depende de ti, porque en cada ser humano habitan estos dos lobos. Y el nieto medita durante unos instantes y luego le pregunta a su abuelo, bueno, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana? A lo que el viejo cherokee le responde, gana aquel al que tú alimentes. Gana aquel al que tú alimentes. Y ahí está la clave, cómo alimentamos nuestros pensamientos, porque en realidad lo que hacemos a diario es alimentar nuestro cuerpo. Luego, también con los sentimientos alimentamos nuestras emociones. Y de acuerdo con lo que alimentamos nuestro cuerpo, estaremos más sanos o más enfermos. De acuerdo con lo que alimentemos nuestras emociones, estaremos más tranquilos o más alterados. Pero, ¿y los pensamientos? Los pensamientos también se alimentan. Nuestra mente también debe alimentarse. Y si tenemos cuidado, así como cuidamos el alimento de nuestro cuerpo o el alimento de nuestros sentimientos, debemos cuidar el alimento de nuestros pensamientos. Porque ahí está el combate de estos dos lobos. Y volviendo a hablar de la felicidad, volvamos sobre la misma. Hay una carta muy interesante firmada
en los grupos neoplatónicos de Florencia, cuando Cosme de Medici, Cosme el Viejo, le comenta a Marsilio Ficino en una breve carta y le dice: no hay nada que mi corazón desee más intensamente de saber cuál es el camino que conduce con más certeza a la felicidad. Y lo dice nada menos que uno de los hombres más poderosos de la época, Cosme de Medici. Y le responde el filósofo Marsilio Ficino: le dice, que los que tienen bienes son más felices si los usan y aprovechan. Pero se pueden usar de un modo incorrecto, lo cual se debe al conocimiento de todo lo que nos es propio. Pero en realidad, y aquí está la clave, solo la sabiduría es buena en sí misma y solo la ignorancia es mala en sí misma. Deberíamos, por tanto, le dice Ficino, dejar de lado cualquier cosa y esforzarnos con el apoyo de la filosofía en llegar a ser tan sabios como sea posible. ¿Por qué?, agrega Ficino, porque de este modo nuestra alma alcanza la mayor semejanza con Dios, que es la sabiduría misma. Y en esta semejanza consiste, según Platón, el más alto estado de la felicidad. En esta semejanza, en esta imitatio Dei, que diríamos, en esta imitatio Dei, consiste, según Platón le recuerda el neoplatónico Ficino, el más alto estado de la felicidad. Y aquí cabría que nos preguntásemos en qué medida los seres humanos, si somos infelices, afectamos también al medio que nos rodea, y en qué medida, si somos felices, afectamos positivamente al medio que nos rodea. Y aquí voy a recoger unos pensamientos de Hannah Arendt, cuando, hablando del dinamismo propio del ser humano en sus acciones, dirá que tienen dos vertientes. La primera es la que se origina, este es el dato que me interesa destacar, en la interioridad de la persona. En la interioridad de la persona. Y la segunda, que responde a las manifestaciones de alguna de esas acciones interiores, pero que al externalizarse, le llevan a contacto con los otros, con los demás. Estos actos humanos manifestados pueden exteriorizarse, ya sea en un entorno inmediato del individuo, el ámbito local, familiar, o trascender a otras esferas que corresponden, en este caso, a la vida pública. En esos tres niveles, el interior, el local y el global, el primer nivel, el de la interioridad, es donde cada ser humano experimenta su propia subjetividad. Y es un nivel fundamental, porque a partir de su yo interior se construyen, dice Hannah Arendt, los otros dos niveles. Y en este sentido, la acción humana implica aquí un acto de libertad, porque es un acto fundente, una obligación que se compromete con uno mismo, y eso le permite comprometerse además con la sociedad. Cada acto del ser humano no es un acto pasivo, incluso en lo interior. Al contrario, se proyecta, se estructura a un nivel más allá de su propia intimidad, de ese lugar recóndito
donde el yo está solo consigo mismo y al que tiene solo acceso al yo. Y de ahí la esencia de ese acto de libertad, porque en ese ensimismamiento está su profunda trascendencia. Y para Hannah Arendt, la acción humana al salir del ámbito de la libertad se relaciona en su entorno inmediato y en este segundo nivel se identifica con lo privado, que es un ámbito doméstico, un ámbito cotidiano, y al ser que lo rodea a las distintas personas, pues influye en ellas, para luego comprometerse con el ámbito social, el ámbito global. Y de esta forma, ella recuerda como las polis griegas, los términos público y privado se interrelacionan y lo ético se hace estético y se puede hacer político. Por ello, dice, lo que dieron por sentado todos los filósofos griegos, fuera cual fuera su opinión a la vida de la polis, es que la libertad se localiza en la esfera política a través de un fenómeno prepolítico que es característico de la organización privada, de la organización doméstica y sobre todo de la organización interna. Esto me recuerda también a Séneca en su obra De Vita Beata, en donde hablando con Galión le dice: todos los seres humanos quieren ser libres y quieren ser felices. Aspiramos a ser felices y para ello intentamos descubrir qué es. Sin embargo, cada persona posee una respuesta diferente y una definición de la felicidad que no es la misma. Y es en esa disparidad de opiniones donde hay que buscar justamente el elemento trascendente, porque es allí donde tendremos que buscar lo que no es pasajero. ¿Cómo encaja lo no pasajero en un mundo cambiante, en un mundo proteico como en el cual nos estamos encontrando, en donde todo se manifiesta, se potencia, se desarrolla y al final nos confunde en una especie de magma global que nos envuelve y al final no sabemos ni dónde estamos ni quiénes somos. Sócrates nos recordaba, por boca de Platón obviamente, que el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Y también en otro pasaje nos recuerda que el ser humano, que hace todo lo que le pueda llevar a la felicidad, dependerá de él mismo y no de los demás, cuando haya logrado adoptar el mejor plan para poder vivir feliz. Volviendo a Aristóteles, podemos volver a insistir sobre la idea de que la felicidad depende de nosotros mismos, que la felicidad depende de nosotros mismos. Es lo que los psicólogos modernos le llaman el locus control, ese ámbito en el cual cada ser humano controla su propio desarrollo. Como lo decía hace un momento Hannah Arendt y todos los que luego hemos ido recitando. Voy a dar un salto mínimo a Oriente. El Lao Tse nos recuerda la siguiente frase que me viene a cuento en la línea del discurso que estoy desarrollando. Y él dice: si estás deprimido,
estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Esa es la idea del presente, del instante preciso de los neoplatónicos, entre comillas, del instante preciso, del presente. Porque ahí está Kairos, la oportunidad, la capacidad de encontrar justamente el camino exacto que nos pueda llevar al equilibrio y a la felicidad. Volviendo a Occidente, Henry David Thoreau decía: la felicidad es como una mariposa. Cuando más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu atención a otras cosas, vendrá y suavemente se posará en tu hombro. Tenía razón el filósofo Thoreau. Definitiva, tenemos que caminar individual y colectivamente, como seres humanos y como sociedad, hacia ámbitos de felicidad. Y aquí viene a cuento un ejemplo curioso, pero muy interesante, que es el reino de Bután, donde se ha determinado la búsqueda del producto interior de la felicidad. Ya no el producto interior bruto del dinero, sino el producto interior de la felicidad. Y ha sido el cuarto, si no recuerdo mal, rey de Bután, Wangchuck, un personaje interesantísimo, que fue cuando lo nombran en un país de 700.000 habitantes, un país pequeño en el Himalaya, en las estribaciones del Himalaya, que se ha convertido además en una de las democracias más jóvenes del mundo, porque han querido imitar el modelo de las democracias con rey. Y lo han hecho, lo han logrado. Pero lo interesante de este personaje, Wangchuck, es que es el padre del actual rey, que es el quinto, en donde él propone en su discurso de investidura que se practique, se busque la felicidad interior bruta. Y dice claramente en su discurso, y lo cito: la felicidad interior bruta es mucho más importante que el producto interior bruto. Tenía 18 años y se convertía a la muerte de su padre repentinamente en el monarca más joven del mundo el 2 de junio de 1974. Pero no fue un eslogan, se buscó, y para alcanzar ese modelo, que sigue de alguna manera también a uno de sus inspiradores, un lama que es Minak Trukuk, que vive allí, en donde dice, apoyando a su rey, que el primer factor de la felicidad interior bruta se basa en dos principios de carácter budista, obviamente. Uno es que las criaturas viven persiguiendo la felicidad, y otra es la búsqueda de la felicidad individual, que hay que alcanzarla. Pero para poder alcanzarla también, agrega este lama, hay que buscarla en el plano nacional, y compete al gobierno crear el entorno que facilite a los ciudadanos de manera individual poder encontrar la felicidad. Y es lo que él también termina diciendo, es el principio de Siddhartha Gautama Buda del camino del medio, buscar el equilibrio. Pero es interesante porque esto no podía quedar en papel mojado, simplemente en un brindis al sol. Y fue así como el concepto butanés de felicidad interior bruta se va a elaborar a través de 4 pilares que deben inspirar la política del gobierno de Bután. Y estos 4 pilares son un desarrollo
socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y el cuarto, el buen gobierno. Y para llevarlo a la práctica, en 2008 se crea una estructura institucional en Bután al servicio de esta filosofía, creando una Comisión Nacional de la Felicidad Interior Bruta a través de una serie de encuestas que se realizan a los distintos ciudadanos butaneses cada 2 años. Se hacen unas encuestas con 180 preguntas agrupadas, estas 180 preguntas, en 9 dimensiones. La primera pregunta, la primera dimensión sería, al ciudadano se le pregunta qué bienestar psicológico siente. Segunda, cómo utiliza el uso del tiempo. Tercera, cuál es la vitalidad de la comunidad en la cual se encuentra. Cuarta, cómo interviene la cultura en su vida. Quinta, qué grado de salud posee. Sexta, qué educación ha recibido o va a recibir. Séptima, la diversidad medioambiental. Octava, el nivel de vida. Y novena, el gobierno, a través de una serie de preguntas donde se le pregunta, por ejemplo, ¿usted está estresado? Muy estresante, algo estresante, nada estresante, no sabe, no contesta. ¿Ha perdido el sueño por sus preocupaciones? Etcétera. Es decir, ¿le gusta el diseño arquitectónico de las casas en Bután? Son preguntas que afectan, obviamente, a la vida cotidiana. Y una vez elaboradas las preguntas, se genera unos algoritmos que permiten ir sacando conclusiones y determinando de qué manera realmente existe en Bután un factor, digamos, importante de felicidad, una felicidad interior bruta, como diría su rey. Y hay un dato de 2007, que es el que tengo en este momento en mis manos, y en donde este estudio dice que el 45% de los ciudadanos butaneses, no está mal, casi la mitad, declaró sentirse muy feliz. El 52% dijo sentirse feliz, no está mal, porque entonces habría que unir 52 más 45, y solo un 3% en Bután dijo no sentirse feliz. El profesor Adrian White de la Universidad de Leicester en el Reino Unido hizo un mapa mundi de la felicidad y consideró, curiosamente, que dentro de los 178 estados estudiados, Bután era un pequeño estado que estaba comenzando, se colocaba en el 8º lugar, después de Dinamarca, Suiza, Austria, Islandia, Bahamas, Finlandia y Suecia. Es decir que, en definitiva, aquel esfuerzo se había ido alcanzando y, de alguna manera, se podía llegar a desarrollar una felicidad interior bruta. Un dato importante de Bután es que se ha especializado en hierbas medicinales y aromáticas, y en este momento se ha convertido en uno de los centros fundamentales de esta producción, y por tanto, pues no olvidemos que los seres humanos necesitamos también alimentar nuestro cuerpo con vegetales saludables. Y voy terminando. Ahora me acerco a Borges, tal como os prometía al comienzo de esta intervención. ¿Y qué dice Borges sobre la felicidad? Pues Borges, obviamente, no podía dejar de hablar de la felicidad. Él dice que la amistad no es menos misteriosa que el amor o cualquiera de las otras fases.
de esta confusa vida. Pero agrega, he sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola. Y esto me une con lo que decía al comienzo de Aristóteles, cuando Aristóteles decía es que la felicidad debe autoabastecerse, no depender de lo exterior, debe nutrirse por sí misma, porque, dice Borges, se justifica por sí sola, lo dice en el informe Brody. Y en ficciones, el trabajo de ficciones dice, si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, entonces que sean para los otros. Es un acto de inegoísmo. Y agrega que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Sí, en definitiva, es un acto de humildad y un acto de inegoísmo. Y agrega, uno puede fingir muchas cosas, incluso la inteligencia, pero lo que no se puede fingir es la felicidad. Nadie te puede obligar a ser feliz. Y dice, el verbo leer, como el verbo amar, como el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre le aconsejé a mis estudiantes, dice Borges, que si un libro los aburre, que lo dejen, que no lo lean, aunque sea famoso, y que no lo lean tampoco porque es un libro moderno, ni que lo lean porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y no se puede obligar a nadie, como decía hace un momento, a ser feliz. Y él agregaba las bibliotecas, ese otro universo. Las bibliotecas, ese otro universo. Dice Borges también, quizá porque yo veo a la felicidad como algo inalcanzable, ahora sé que la felicidad puede ocurrir en cualquier momento y que no se debe perseguir. Esto me hace acordar a Thoreau cuando decía lo de la mariposa. Quizá porque no veo a la felicidad como algo inalcanzable, ahora sé que la felicidad puede ocurrir en cualquier momento, pero que no se debe perseguir. Y quería terminar mis reflexiones con un pensamiento de la filósofa Delia Steinberg, que nos recuerda, hablando de la alquimia filosófica, que son muchos los filósofos y los sabios que han explicado suficientemente que la inmortalidad no es una característica del cuerpo, sino que la inmortalidad es una cualidad del alma y del espíritu. Y que el que es consciente de que vive, consciente de que es, consciente de que permanece más allá de su apariencia física, podría convertirse en un ser inmortal. Esto es lo que busca la alquimia filosófica. No dar aquello que ya existe, sino un poco de conciencia de inmortalidad, un poco de conocimiento, un poco de sabiduría. Y es evidente, apunta, que en este caso el ser humano que advierte que puede perfeccionarse, que puede transmutar su barro personal en oro espiritual, su inconsciencia y desconocimiento en comprensión de la esencia de su propio yo, ese ser humano es feliz. Y termino, como recuerda Borges, felices los felices.